No siempre estamos delante de un servidor para poder conectarnos y lo más habitual es tener que hacerlo de forma remota. Para ello tenemos diferentes opciones según el tipo de sistema operativo. En el caso de Linux, el protocolo SSH es el más utilizado y de eso va este video, de configurar las llaves SSH en Linux y poder realizar una conexión entre un servidor local a uno remoto. Es fundamental instalar el servicio SSH en ambos equipos y para ello utilizamos el comando sudo apt install ssh. Para corroborar que se instaló exitosamente se hace uso del systemctl status ssh. Ahora lo que sigue es crear las reglas en el cortafuegos que nos van a permitir una conexión legítima vía SSH. Lo que hace esto es poder habilitar el puerto 22 a la hora de que exista una conexión entrante hacia el equipo local. Ahora verificamos que el servicio esté habilitado y es importante que esté habilitado, ya que de otro modo no se podría realizar la conexión aunque hayamos realizado todo lo anterior de manera correcta. Y cuando ya configuramos el entorno tanto para el equipo cliente como para el servidor, lo que sigue es poder generar la clave SSH, que consiste básicamente en la creación de un par de claves denominadas públicas y privadas. La clave pública se instala en el servidor y luego se desbloquea mediante la conexión con un cliente que hace uso de la llave privada. Para empezar crearemos el par de claves en la máquina cliente ejecutando la instrucción ssh-keygen con los parámetros "-t" para identificar que el tipo de clave será de RSA y "-b" para dar una longitud de bytes. Una vez que hayamos ejecutado la instrucción para poder generar las claves, nos realizarán algunas preguntas que son la ruta en donde queremos que se almacene la clave y en este caso si no escribimos nada y pulsamos Enter, la clave se almacena en la ruta que aparece entre paréntesis. La segunda pregunta es si queremos incluir la contraseña o una clave secreta. Para hacerlo, al hacerlo, garantizamos una mejor seguridad, ya que se añade una capa más a la conexión, lo que significa que hay que escribirla cada vez que se vaya a realizar la conexión. Una vez generadas las claves, es hora de colocar la clave pública en el servidor virtual donde se vaya a utilizar. Para ello crearemos un directorio especial para realizar la copia de la clave y es importante que el dueño de esta carpeta sea el mismo usuario con el que nos vamos a conectar, o de lo contrario no podremos tener el permiso para poder copiar datos sobre esta carpeta. Ya que creamos la carpeta, debemos conocer la IP del servidor y desde nuestro equipo local copiamos el archivo id rsa.pub a la carpeta del servidor mediante el usuario principal y ahora damos permiso sobre la carpeta .ssh y a los archivos que éste contenga, tanto del lado del cliente como del servidor. Ahora debemos copiar la clave pública ubicada en la carpeta que creamos con anterioridad dentro del fichero AuthorisedCase. Para verificar que se copió de manera correcta, basta con mostrar el contenido del archivo. Finalmente, desde el cliente nos conectamos utilizando SSH al servidor remoto, utilizando el usuario y dirección IP que pertenecen al servidor. Otra alternativa para conectarse remotamente, pero de manera gráfica, es haciendo uso de Filezilla. Para ello, desde el cliente instalamos el software correspondiente que hace uso de FTP. Ya que instalamos Filezilla, se crea un archivo .txt que nos servirá para comprobar que se pueden manipular los archivos de manera remota. Comprobamos que el archivo se creó correctamente y a continuación desde el cliente ejecutamos Filezilla y rellenamos los datos de conexión del servidor, los cuales son la dirección IP, el nombre de usuario y contraseña. Y finalmente el puerto que viene dado por defecto como el 22. Cuando se establece la conexión de manera exitosa, podemos visualizar los archivos existentes en ambos equipos, del lado izquierdo el sitio local y del derecho el remoto, puesto que podemos visualizar el archivo que creamos, denominado ejemplo filezilla.txt.
Para verificar que se puede realizar la transferencia de archivos remotamente, basta con arrastrar el archivo del servidor remoto a nuestro equipo local. Y así vemos que existen al menos dos formas de poder realizar una conexión remota de manera segura.